Todo lo que te han enseñado sobre la libertad auténtica es una mentira elegante, plantada hace 300 años por un ginebrino que nunca pudo amar ni ser amado. Jean-Jacques Rousseau convenció a Occidente de que la civilización es una cárcel dorada, que la tradición es opresión disfrazada, que el progreso verdadero significa regresar a un estado natural que jamás existió. Y nosotros, como sonámbulos culturales, hemos caminado durante siglos hacia el abismo siguiendo este sueño venenoso. Roger Scruton dedicó su vida intelectual a desenmascarar esta mentira fundacional. Él entendió que el duelo entre su visión conservadora y el rousseauianismo no era simplemente un debate académico entre filósofos muertos, sino una batalla espiritual por el alma misma de la civilización occidental. En cada universidad que predica la deconstrucción, en cada política que promete liberación a través de la destrucción de límites, en cada generación que desprecia lo heredado para abrazar lo auténticamente natural, resuena aún el eco de aquella voz seductora que susurró: el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Si alguna vez has sentido una inquietud profunda al escuchar que la tradición es represión, que la cortesía es hipocresía, que la reverencia es cobardía, entonces tu alma conservadora está detectando el veneno rousseauiano que circula por las venas de nuestra cultura. Scruton nos enseñó que esta intuición no es nostalgia reaccionaria, sino sabiduría ancestral que reconoce cuando las ideas aparentemente liberadoras son en realidad destructivas. Hoy excavaremos juntos en las capas más profundas de este conflicto intelectual que determina si Occidente recupera su alma cultivada o termina de sucumbir al nihilismo romántico. Si esta búsqueda de la verdad resuena en tu corazón de guardián de la cultura, te invito a unirte a nuestra comunidad de resistencia intelectual, suscribiéndote a este refugio donde la sabiduría de gigantes como Scruton permanece viva y fértil. Ahora bien, para entender esto mejor, en la superficie de nuestra cultura contemporánea, las ideas de Rousseau parecen no solo inofensivas, sino profundamente humanitarias y liberadoras. Camina por cualquier universidad hispana, escucha cualquier discurso político progresista, observa cualquier movimiento cultural emancipador, y encontrarás los mismos mantras rousseauianos presentados como la sabiduría más avanzada de nuestro tiempo. Libérate de las estructuras opresivas. Sigue tu corazón auténtico. La sociedad te ha condicionado falsamente. Regresa a tu naturaleza verdadera. Las tradiciones son cadenas invisibles. La educación debe respetar la expresión natural del niño. Las instituciones corrompen la bondad innata. Cada una de estas frases, repetidas millones de veces en aulas, medios de comunicación y espacios culturales, lleva inscrita la firma intelectual del pensador ginebrino. En la superficie, ¿quién podría objetar semejante humanismo aparente? ¿Quién se atrevería a defender la opresión contra la libertad, la artificialidad contra la autenticidad, la represión contra la expresión natural? El rousseauianismo moderno se presenta con el rostro amable del liberador que viene a rescatarnos de siglos de condicionamiento falso, prometiéndonos que bajo las capas de civilización forzada existe un yo auténtico esperando ser descubierto. En nuestras sociedades hispánicas, este mensaje encuentra un terreno especialmente fértil cuando se combina con la crítica legítima a estructuras sociales injustas o tradiciones que efectivamente han sido deformadas por el poder. La retórica rousseauiana se infiltra en movimientos de justicia social, en pedagogías humanizadoras, en políticas que prometen liberación a través de la destrucción de límites morales y culturales heredados. Observa cómo se manifiesta en la educación contemporánea. El niño es presentado como naturalmente bueno y creativo, mientras que las estructuras disciplinarias, los contenidos clásicos y los métodos tradicionales son vistos como fuerzas represivas que sofocan su genio natural. La familia tradicional es reinterpretada como una estructura potencialmente opresiva, mientras que la libre exploración de identidades y deseos es celebrada como liberación auténtica. En el arte y la cultura, esta seducción se vuelve aún más sutil. La belleza clásica es denunciada como una imposición de estándares artificiales,
mientras que la expresión genuina del artista, sin importar cuán caótica, transgresora o destructiva sea, es valorada como manifestación de autenticidad. La tradición cultural es vista como un museo polvoriento de valores obsoletos, mientras que la innovación radical es celebrada como progreso hacia formas más libres y naturales de existencia. Incluso en la espiritualidad contemporánea, el rousseauianismo ha dejado su marca, se nos enseña a desconfiar de las formas religiosas institucionalizadas y a buscar una espiritualidad natural libre de dogmas, rituales y autoridades tradicionales. El mensaje es siempre el mismo: bajo las capas de condicionamiento social existe un yo auténtico que posee una sabiduría innata superior a la sabiduría acumulada de generaciones. ¿Y qué alma sensible no se sentiría atraída a semejante promesa? En un mundo donde efectivamente experimentamos alienación, donde las instituciones a veces fallan, donde las tradiciones ocasionalmente se corrompen, la propuesta rousseauiana suena como medicina para nuestros males civilizacionales. Parece ofrecer un camino hacia la autenticidad perdida, una ruta de escape de las hipocresías sociales, una cura para la sensación de artificialidad que a menudo acompaña la vida en sociedades complejas. Pero Scruton nos enseñó a desconfiar de las soluciones que suenan demasiado hermosas para ser verdaderas, especialmente cuando prometen liberación a través de la destrucción de límites que han sido cultivados durante milenios. Nos enseñó que antes de abrazar la crítica rousseauiana a la civilización, debemos examinar cuidadosamente qué hay debajo de esta superficie seductora. Porque lo que parece liberación en la superficie puede revelarse, cuando excavamos más profundo, como el camino más seguro hacia formas de esclavitud más sutiles y destructivas que cualquier tiranía tradicional. Y lo que parece artificial en la tradición puede revelarse, bajo un análisis cuidadoso, como la destilación de sabiduría práctica que los románticos, en su búsqueda de autenticidad natural, están a punto de destruir para siempre. Por otro lado, si excavamos más profundo en las capas históricas de la cultura occidental, descubrimos un panorama radicalmente diferente. Antes de que la voz seductora de Rousseau susurrara sus promesas de liberación natural, Occidente había desarrollado durante 2 milenios una comprensión profundamente diferente de la naturaleza humana, la libertad auténtica y el propósito de la civilización. En esta capa arqueológica más profunda, encontramos una tradición que Scruton llamó la Gran Conversación, un diálogo continuo entre Atenas y Jerusalén, entre la sabiduría clásica y la revelación cristiana, entre la razón griega y el amor judeocristiano. Esta tradición había llegado a conclusiones sobre la condición humana que eran precisamente opuestas a las intuiciones rousseauianas. La tradición clásico-cristiana entendía que el ser humano no nace bueno por naturaleza, sino que lleva dentro de sí potencialidades tanto para el bien como para el mal. La bondad, la belleza y la verdad no emergen espontáneamente de la naturaleza humana sin cultivar, sino que requieren disciplina, educación y gracia. La libertad auténtica no se encuentra regresando a un estado natural primitivo, sino avanzando hacia formas cada vez más refinadas de autodominio y virtud cultivada. San Agustín había explorado profundamente esta paradoja: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que debemos. Aristóteles había mostrado que la excelencia es cuestión de hábito cultivado, no de expresión espontánea. Santo Tomás había demostrado que la naturaleza humana encuentra su plenitud no en el estado salvaje, sino en la comunidad ordenada donde la razón y la fe cooperan para crear formas de vida genuinamente humanas. Esta tradición había desarrollado instituciones extraordinarias para cultivar lo mejor de la naturaleza humana: la universidad medieval que integraba fe y razón, el derecho canónico que equilibraba justicia y misericordia, la arquitectura gótica que elevaba el alma hacia lo trascendente, la cortesía caballeresca que refinaba las relaciones entre personas, la liturgia que transformaba el tiempo ordinario en tiempo sagrado. Scruton observó que estas instituciones no surgieron para oprimir la naturaleza humana, sino para liberarla de sus tendencias más destructivas y elevarla hacia sus potencialidades más nobles.
La disciplina monástica no era represión de la libertad, sino un método para alcanzar formas de libertad espiritual inaccesibles para el capricho sin cultivar. La educación clásica no era una imposición de autoridad arbitraria, sino la transmisión de sabiduría práctica sobre cómo vivir bien. Las formas de cortesía no eran hipocresía social, sino tecnologías culturales para hacer posible la convivencia humana refinada. En esta capa histórica, descubrimos también una comprensión de la belleza que contrastaría dramáticamente con las intuiciones rousseauianas. Para la tradición clásico-cristiana, la belleza no era una expresión subjetiva de autenticidad individual, sino un resplandor objetivo de la verdad que une los corazones humanos en contemplación compartida. Las catedrales no fueron construidas para expresar la personalidad de sus arquitectos, sino para crear espacios donde lo sagrado pudiera manifestarse y transformar a quienes los habitaban. La música polifónica no emergía de la expresión espontánea del sentimiento, sino de la disciplina técnica más rigurosa puesta al servicio de la armonía trascendente. La poesía épica no narraba las aventuras del yo auténtico, sino que exploraba los arquetipos universales a través de los cuales los seres humanos dan sentido a sus experiencias más profundas. Crucialmente, esta tradición había desarrollado una comprensión política que era exactamente opuesta a las intuiciones rousseauianas. En lugar de ver las instituciones políticas como corrupciones de la libertad natural, las veía como expresiones de la sociabilidad natural humana. El gobierno no era un mal necesario para controlar la agresión, sino una extensión natural de la autoridad paternal y la responsabilidad comunitaria. Las leyes no eran restricciones arbitrarias de la libertad, sino cristalizaciones de la sabiduría práctica sobre cómo vivir juntos en paz y prosperidad. Esta capa arqueológica revela que cuando Rousseau comenzó a escribir, Occidente poseía una cultura intelectual extraordinariamente sofisticada que había integrado exitosamente durante siglos la herencia griega, la revelación bíblica, el derecho romano y las costumbres germánicas en una síntesis cultural coherente y fructífera. Pero algo comenzó a cambiar en el siglo XVIII. Las certezas religiosas empezaron a tambalearse, las autoridades tradicionales comenzaron a parecer arbitrarias, las formas heredadas empezaron a sentirse opresivas. Y en ese momento de vulnerabilidad cultural, la voz de Rousseau sonó no como una crítica constructiva de los abusos reales, sino como una negación fundamental de los principios mismos sobre los cuales se había construido la civilización occidental. Scruton entendió que lo que estaba en juego no era simplemente un debate sobre política o educación, sino una batalla por la comprensión fundamental de qué significa ser humano y qué tipo de vida merece ser vivida. Además de esto, al llegar al sustrato más profundo de esta excavación arqueológica, descubrimos que el duelo entre Scruton y Rousseau no es realmente un conflicto entre dos pensadores, sino entre dos visiones irreconciliables de la naturaleza humana fundamental. Aquí, en las capas más profundas del alma occidental, se libra una guerra antropológica que determina no solo cómo pensamos sobre política, educación y cultura, sino cómo experimentamos la realidad misma. Rousseau había plantado una semilla venenosa en el corazón de la cultura occidental, la idea de que la naturaleza humana es originalmente buena y que toda corrupción proviene del contacto con la sociedad. Esta intuición, aparentemente humanitaria, contiene un núcleo destructivo que Scruton pasó décadas excavando y exponiendo. Para Rousseau, el ser humano nace como una página en blanco llena de potencialidades nobles que la sociedad gradualmente corrompe. La educación debería proteger esta bondad natural del contacto contaminante con tradiciones, autoridades e instituciones. La política debería crear condiciones para que esta naturaleza auténtica pueda expresarse libremente. La cultura debería ser purificada de todas las artificialidades que obstruyen la manifestación espontánea de la bondad innata. Scruton reconoció que esta visión antropológica, a pesar de su superficie atractiva, conduce inevitablemente al nihilismo cultural y político. Porque si la naturaleza humana es originalmente buena,
entonces toda tradición que restringe la expresión natural debe ser vista como opresiva. Todo límite moral debe ser cuestionado como una imposición arbitraria. Toda autoridad debe ser sospechosa de corrupción. Todo sufrimiento debe ser interpretado como resultado de estructuras sociales injustas que pueden ser eliminadas a través de la reforma radical. Pero la tradición que Scruton defendía había llegado a conclusiones antropológicas profundamente diferentes a través de siglos de observación cuidadosa de la naturaleza humana. Esta tradición reconocía que los seres humanos nacen con potencialidades tanto para el bien como para el mal, y que la actualización de las potencialidades nobles requiere cultivo disciplinado, educación rigurosa y gracia transformadora. En esta visión clásico-cristiana, la naturaleza humana no es un estado que debe ser preservado, sino una potencialidad que debe ser actualizada. La libertad auténtica no consiste en hacer lo que surge espontáneamente del corazón natural, sino en desarrollar la capacidad de elegir el bien incluso cuando es difícil. La educación no debería proteger la inocencia natural, sino transformar gradualmente la ignorancia en sabiduría, el capricho en disciplina, el egoísmo en amor. Scruton entendió que esta diferencia antropológica fundamental produce consecuencias culturales enormes. Si aceptamos la visión rouseauniana, entonces la meta de la civilización debe ser eliminar todas las barreras que impiden la expresión natural del yo auténtico. Pero si aceptamos la visión clásico-cristiana, entonces la meta de la civilización debe ser crear condiciones culturales que faciliten la transformación del yo natural en formas más nobles de humanidad. ¿Reconoces cómo estas dos visiones antropológicas producen culturas completamente diferentes? En la visión rouseauniana, las instituciones educativas deberían facilitar la autoexpresión y proteger la creatividad natural del estudiante de cualquier imposición externa. En la visión scrutoniana, las instituciones educativas deberían transmitir la sabiduría acumulada de la tradición y disciplinar gradualmente las facultades naturales para capacitarlas para formas cada vez más refinadas de conocimiento y contemplación. En la visión rouseauniana, las instituciones familiares deberían evolucionar constantemente para adaptarse a las necesidades expresivas de sus miembros individuales. En la visión scrutoniana, las instituciones familiares deberían proporcionar estabilidad generacional y transmitir formas probadas de amor y responsabilidad de padres a hijos. En la visión rouseauniana, las instituciones políticas deberían maximizar las oportunidades para que cada ciudadano persiga su propia versión de la felicidad sin restricciones tradicionales. En la visión scrutoniana, las instituciones políticas deberían cultivar las virtudes ciudadanas y proteger las condiciones culturales que hacen posible el florecimiento humano auténtico. Pero hay algo aún más profundo en juego en esta guerra antropológica. Scruton reconoció que Rousseau había atacado no simplemente las instituciones particulares de la civilización occidental, sino el principio mismo del cultivo cultural. Había plantado la semilla de la sospecha radical hacia toda forma de autoridad, tradición y disciplina que no emergiera espontáneamente del corazón individual. Esta sospecha radical produce lo que Scruton llamó la cultura de la repudiación, una actitud cultural que encuentra su identidad principalmente a través de la negación de lo heredado. En lugar de preguntarse qué podemos aprender de la sabiduría de nuestros ancestros, la cultura rouseauniana pregunta de qué opresiones ancestrales debemos liberarnos. Y aquí llegamos al núcleo más profundo del conflicto. Para Scruton, la experiencia humana más fundamental no es la expresión auténtica del yo natural, sino la pertenencia a algo más grande que uno mismo, a una familia, una tradición, una comunidad, una cultura, una fe. Esta pertenencia precede a la elección individual y proporciona el contexto dentro del cual las elecciones individuales pueden tener significado y propósito. Pero el rouseaunianismo ataca precisamente esta experiencia de pertenencia heredada, denunciándola como falsa conciencia que debe ser superada a través de la liberación hacia la autenticidad individual. Y así, la visión que promete mayor libertad termina produciendo la forma más profunda de esclavitud,
la alienación radical del yo que ya no pertenece a nada más grande que sus propios deseos y opiniones. Para finalizar, al completar nuestra excavación arqueológica, podemos finalmente contemplar el tesoro que Scruton recuperó de las profundidades de la tradición occidental, una visión integrada de la naturaleza humana y la cultura que ofrece una alternativa genuina tanto al autoritarismo opresivo como al nihilismo libertario, que son las dos caras de la moneda rousseauiana. Scruton nos mostró que la verdadera elección no es entre represión tradicional y libertad natural, sino entre dos tipos de cultivo: el cultivo destructivo que manipula la naturaleza humana para servir a ideologías abstractas, y el cultivo constructivo que actualiza las potencialidades más nobles que están latentes en la condición humana. La síntesis scrutoniana comienza con el reconocimiento de que los seres humanos son constitutivamente relacionales, no átomos individuales que posteriormente eligen asociarse, sino seres que descubren su identidad siempre dentro de redes de pertenencia que preceden a la elección consciente. Nacemos ya perteneciendo a una familia, una lengua, una cultura, una tradición religiosa o secular, un paisaje particular. Estas pertenencias no son restricciones de nuestra libertad, sino las condiciones que hacen posible que la libertad tenga un contenido y una dirección significativos. Desde esta base fenomenológica, Scruton desarrolló una comprensión de la educación que integra las insights válidas del rousseauianismo con la sabiduría de la tradición clásica. Sí, cada niño es único y merece que sus talentos particulares sean reconocidos y cultivados. Pero estos talentos solo pueden florecer dentro de estructuras disciplinarias que han sido refinadas a través de siglos de experiencia educativa. La creatividad auténtica emerge no de la expresión espontánea sin restricciones, sino del dominio disciplinado de formas heredadas que luego pueden ser transformadas creativamente. Un músico no se vuelve creativo ignorando las reglas de la armonía, sino dominándolas tan completamente que puede improvisar libremente dentro de ellas. Un poeta no descubre su voz auténtica rechazando las formas métricas tradicionales, sino aprendiendo a respirar naturalmente dentro de ellas hasta que se vuelven vehículos transparentes para la expresión de insights que serían inexpresables en prosa ordinaria. De manera similar, un ser humano no alcanza la libertad auténtica rechazando todas las formas heredadas de vida, sino aprendiendo a habitarlas tan profundamente que se vuelven expresiones naturales de su identidad más profunda. La cortesía no es hipocresía social, sino el arte de crear espacios donde las personas pueden encontrarse genuinamente sin los choques destructivos que produce la expresión sin mediar de impulsos naturales. Scruton aplicó esta lógica del cultivo constructivo a todos los aspectos de la cultura. En arquitectura, mostró cómo los estilos tradicionales no son imposiciones arbitrarias de autoridades del pasado, sino soluciones refinadas a problemas universales de cómo crear espacios que nutren el alma humana. En música, defendió las formas clásicas no como reliquias museológicas, sino como vehículos vivos para experiencias estéticas que conectan a los oyentes contemporáneos con las profundidades más universales de la experiencia humana. En política, Scruton articuló una visión conservadora que evita tanto la nostalgia reaccionaria como la innovación destructiva. Las instituciones políticas democráticas no son concesiones reluctantes a la naturaleza humana caída, sino desarrollos naturales de impulsos humanos hacia la cooperación, el autogobierno y la responsabilidad mutua. Estas instituciones requieren un cultivo constante, no pueden sobrevivir simplemente sobre la base de procedimientos formales, sino que necesitan ser sostenidas por virtudes ciudadanas que deben ser transmitidas culturalmente de generación en generación. Pero quizás la contribución más profunda de Scruton fue su recuperación de una comprensión de la belleza que trasciende la dicotomía entre imposición autoritaria y subjetivismo relativista. La belleza, mostró Scruton, no es ni una propiedad objetiva de ciertos objetos ni una proyección puramente subjetiva de gustos individuales, sino un modo de experiencia donde el sujeto y el objeto se encuentran en contemplación transformadora. Cuando experimentamos verdadera belleza, ya sea en una pieza musical,
un poema, un edificio, un paisaje natural. Algo dentro de nosotros reconoce inmediatamente un valor que trasciende nuestros deseos particulares y nos conecta con aspiraciones universales hacia la armonía, la plenitud, la trascendencia. Esta experiencia de reconocimiento no puede ser manufacturada a través de técnicas de manipulación, ni puede ser reducida a un condicionamiento cultural arbitrario. Para nuestras sociedades hispánicas contemporáneas, que luchan con la tensión entre la preservación de tradiciones culturales valiosas y la apertura a desarrollos modernos legítimos, la síntesis scrutoniana ofrece un camino entre la escila de la reacción nostálgica y la caritis de la innovación destructiva. No tenemos que elegir entre una preservación museológica de formas tradicionales que ya no hablan a corazones contemporáneos y una innovación radical que destruye todo lo heredado en nombre del progreso. Podemos aprender a distinguir entre tradiciones que están verdaderamente muertas y tradiciones que están temporalmente dormidas esperando ser reavivadas a través de una apropiación creativa. Podemos cultivar instituciones educativas que honran tanto la dignidad única de cada estudiante como la sabiduría acumulada de la tradición cultural. Podemos crear espacios políticos que facilitan tanto la participación democrática auténtica como el respeto por las formas constitucionales que han demostrado su capacidad de proteger la dignidad humana a través de circunstancias históricas variables. Y sobre todo, podemos recuperar una cultura de la belleza que nutra las aspiraciones más profundas del alma humana sin sucumbir ni al elitismo exclusivo ni al populismo degradante. El tesoro que Scruton excavó de las profundidades de la tradición occidental está disponible para cualquier corazón que esté dispuesto a disciplinar sus gustos naturales lo suficiente como para que puedan ser educados hacia formas cada vez más refinadas de discernimiento estético y moral. Si comenzaste este video con la intuición confusa de que algo fundamental está mal en la cultura contemporánea, pero sin las herramientas conceptuales para diagnosticar el problema en sus raíces históricas, has sido testigo de una excavación arqueológica que revela las capas más profundas del conflicto espiritual que define nuestro momento histórico. La confrontación entre Scruton y Rousseau que hemos explorado no es un debate académico entre pensadores del pasado, sino la cristalización de una guerra antropológica que se libra cada día en cada aula, cada familia, cada decisión cultural, cada elección política de nuestras sociedades. Cada vez que alguien sugiere que la tradición es opresión, que la disciplina es represión, que la autoridad es arbitrariedad, que la belleza es subjetiva, que la libertad significa ausencia de límites, se oye el eco de la voz rousseauiana que sigue susurrando sus promesas seductoras. Pero ahora posees la sabiduría scrutoniana para reconocer estas intuiciones modernas no como una liberación auténtica, sino como síntomas de una confusión antropológica fundamental que promete libertad y entrega esclavitud, que busca autenticidad y produce alienación, que persigue la felicidad y cosecha nihilismo. Reconocer estas verdades requiere el coraje intelectual de resistir las corrientes dominantes de la cultura contemporánea y la humildad espiritual de aceptar que nuestras intuiciones naturales sobre la libertad, la autenticidad y la felicidad pueden haber sido deformadas por siglos de propaganda rousseauiana. Pero una vez que ves la profundidad del diagnóstico scrutoniano, no puedes seguir viviendo como si las alternativas fueran simplemente un conservadurismo nostálgico versus un progresismo liberador. Esta misma tarde, cuando experimentes algún impulso de liberarte de una restricción tradicional, ya sea una forma de cortesía, una disciplina espiritual, una responsabilidad familiar, haz una pausa y pregúntate, ¿este impulso surge de una sabiduría genuina sobre lo que es verdaderamente mejor, o de la programación rousseauiana que confunde la liberación de límites con la libertad auténtica? ¿Qué sabiduría práctica sobre la naturaleza humana puede estar codificada en la restricción que quiero eliminar? Durante esta semana, practica el arte scrutoniano de distinguir entre el cultivo constructivo y la manipulación destructiva en al menos un área de tu vida. Si eres padre, observa cuando la disciplina que ofreces facilita el crecimiento genuino versus cuando simplemente impone tu voluntad. Si eres educador,
Nota cuando las formas tradicionales sirven como vehículos para la transformación auténtica versus cuando se han vuelto rituales vacíos. Si eres ciudadano, examina cuando las instituciones políticas facilitan la participación genuina versus cuando simplemente perpetúan un poder arbitrario. En el próximo mes, conviértete en un jardinero activo de alguna tradición cultural valiosa que esté siendo amenazada por el nihilismo rousseauiano en tu contexto particular. Puede ser una forma de arte que está siendo degradada, una institución educativa que está perdiendo su dirección, una práctica familiar que está siendo abandonada, una forma de cortesía que está desapareciendo. No te limites a lamentarte nostálgicamente por la pérdida. Asume la responsabilidad de transmitir, adaptar y revivir lo que merece ser preservado para las generaciones futuras. Roger Scruton escribió una vez: la belleza es una llamada al sacrificio, nos pide que renunciemos a nuestro egoísmo y nos abramos a la posibilidad de la armonía y la paz. Esta frase encierra la esencia de su respuesta al rousseauianismo: la vida más plena no emerge de la expresión sin restricciones del yo natural, sino del sacrificio disciplinado de las tendencias más destructivas de ese yo en favor de formas más altas de armonía. En un futuro cultural renovado por la sabiduría scrutoniana, nuestros hijos crecerán en familias que entienden la diferencia entre la libertad auténtica y el capricho sin cultivar. Estudiarán en instituciones que transmiten la sabiduría acumulada de la tradición y al mismo tiempo cultivan la creatividad genuina. Vivirán en comunidades que honran tanto la dignidad individual como la responsabilidad hacia el bien común. Habitarán espacios arquitectónicos que nutren el alma en lugar de alienarla. Escucharán música que conecta los corazones humanos en una contemplación compartida de la belleza trascendente. Este futuro no es una utopía imposible que requiera la transformación total de la naturaleza humana. Es simplemente la actualización de potencialidades que ya están presentes en cada corazón que no ha sido completamente corrompido por el nihilismo moderno. Cada vez que eliges la disciplina sobre el capricho, la cortesía sobre la rudeza, la belleza sobre la fealdad, la tradición probada sobre la novedad destructiva, plantas una semilla de este futuro renovado. El duelo entre Scruton y Rousseau continúa en tu alma y en tu cultura. La elección entre el cultivo constructivo y la liberación destructiva se presenta nueva cada día. Y en esa elección cotidiana, en esa fidelidad humilde a lo que merece ser preservado y transmitido, se decide el destino espiritual de la civilización occidental. La batalla por el alma de Occidente no se librará en campos de batalla dramáticos, sino en las decisiones aparentemente pequeñas de padres, educadores, artistas y ciudadanos ordinarios que eligen resistir las seducciones del rousseauianismo y vivir como jardineros pacientes de una cultura que merece florecer para las generaciones que vendrán después de nosotros.